así el programa y seguimos hablando de periodismo, si es posible o no el periodismo en esta etapa, ¿no?, del punto cero. Teresa es compañera de profesión, Teresa Gutiérrez de Caviedes está con nosotros y también está viviendo con pasión Osasuna y todo su éxito, ¿no? ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, lo comentábamos antes de comenzar el programa, aunque no sea uno tenga un fervor absoluto hacia el fútbol, pues es imposible, ¿no?, dejar esto de lado, porque realmente tantas personas están hoy enloquecidas con el triunfo de Osasuna, a pesar de ser un equipo de segunda, ¿no, Teresa? Sí, y es imposible, además, comentábamos también, no sentirse orgulloso de una afición que apoya de semejante manera a su equipo en vientos, en tempestades, da igual. Realmente es para sentirse muy orgulloso, a pesar, o sea, con los resultados que haya, que esta vez son buenos, sí, pero es una gozada, ¿verdad?, ver que ahí estamos. Qué pasión, ¿verdad? Apoyando, sí. Apasionante, sin duda. Bueno, hoy hablamos de otra mujer apasionante, ¿no?, como es la protagonista, podríamos decirlo así, de este libro, Hannah Arendt, bueno, una mujer periodista, filósofa, una intelectual rebelde, una mujer que escribe reportajes impresionantes sobre el juicio de Eichmann, uno de los nazis más conocidos de la historia, ¿no? Y Teresa Gutiérrez de Caviedes, bueno, pues nos acerca la historia de Hannah Arendt y su obra, podríamos decirlo así. Vamos a contar un poquito a nuestro público, ¿no?, quién es Hannah Arendt. Bueno, he descrito muy brevemente, ¿no?, quién es, pero nos gustaría, tú que conoces tanto esta figura, que nos cuentes verdaderamente cuáles son sus logros y los puntos fuertes de su trayectoria, ¿no? Pues mira, así en dos pinceladas, lo primero es quizá una de las figuras más relevantes en el mundo del pensamiento del siglo XXI y también como un icono de lo que ha sido el siglo XX, porque ella es judía, nacida en Alemania, sí, crecida en Alemania, que estudió en uno de los momentos más importantes de la Universidad Alemana, discípula de Heidegger, uno de los grandes filósofos de la época, además fue también amante de él, y después, con la llegada de los nazis al poder, tuvo que emigrar. Se fue a Estados Unidos y allí desarrolló toda su producción intelectual y también su trabajo periodístico, que quizás es una faceta más desconocida. Y para mí lo más relevante de esta mujer, aparte de que sea una persona muy inteligente, muy lúcida, es que no se rindió. O sea, que podía haber sucumbido a la desesperanza, como muchísimos pensadores de esa época, ¿no? Uno de sus amigos, Adorno, decía: después de Auschwitz es imposible escribir poesía. Y ella se esmeró siempre en buscar, por un lado, razonamientos, pero no razonamientos como teoría, sino razonamientos que ella pudiera vivir, que le ayudaran a comprender qué es lo que estaba pasando en el mundo, cómo se podía hacer un mundo mejor y cómo encontrar personas que aportaran luz en un mundo que parecía ya abocado al desastre después de que hubiera habido un drama tan grande como el Holocausto, ¿no? Sí. Hablemos también de su etapa en Estados Unidos, porque ella criticó, ¿no?, la caza de brujas del senador McCarthy. Fue una mujer políticamente incorrecta. Algunos íntimos rompieron con ella. Cuéntanos. Sí, claro, esa es otra de las cosas que a mí me atraen mucho de Hannah Arendt. Es una mujer muy valiente y de hecho muchas veces cuando te preguntan, a veces como que medimos a la gente por las típicas categorías, ¿no? ¿Es de derechas o es de izquierdas? ¿Es de este tipo? Es una persona muy independiente, muy comprometida con buscar lo mejor para ella y con buscar también en lo que respecta a la actualidad informativa la verdad y luego de contarla sin pelos en la lengua. Entonces, efectivamente, ella, cuando consideró que se estaba atacando la libertad en Estados Unidos porque se estaba tomando medidas contra todo aquel que se sospechaba que fuera comunista, pues se rebeló. Pero siendo judía, cubrió este juicio a un verdugo nazi en Israel, y el relato que ella hizo pues le valió que su libro se prohibiera en Israel, que se lanzara una campaña internacional y en contra de ella por todo el mundo. Y nunca nunca se echó hacia atrás. O sea, lo que ella consideraba que había investigado, además que estaba investigado con seriedad, o sea, que no era una cuestión de una opinión que de repente se había levantado una mañana, sino que son meses de trabajo, de asistir, de escuchar, de investigar, ¿no? Pues en ese sentido era como muy valiente, muy comprometida por un lado, con hacer un ejercicio ella honesto de pensamiento y por otro lado, con contárselo a los demás sin ningún tipo de complejo ni de miedo a que tuviera que pagar el coste que tuvo que pagar, ¿no? Sí, bueno, filósofa y periodista, ¿no? Dos vocaciones que se aunan en esta mujer. A mí me parece, en ese sentido también, como un caso bastante ejemplar, porque a veces los periodistas
como que echamos de menos tener tiempo de pensar, ¿no? Y con este libro, bueno, pues también quería invitar a todos los colegas, ¿no?, a que encontremos espacio pues para tener nuestros propios criterios, para reflexionar las situaciones, para tener claro qué es lo que queremos hacer con nuestro oficio y que luego las prisas del día a día no nos ahoguen los objetivos concretos que tengamos, ¿no? O sea, porque muchas veces tienes presiones políticas también, ¿no? Porque muchas veces tienes la presión de la audiencia, o sea, de que en un momentito, con unos comentarios en redes sociales, se te viene, ¿no?, se te viene tu reputación abajo. Entonces me parecía que era importante como poner un ejemplo de alguien que se ha dejado la piel por construir la sociedad en la que vive sin tener ningún tipo de miedo, y que eso también nos podía servir de referencia a los que normalmente no tenemos el peso de sacar adelante la información. Claro. Teresa, interesante, ¿no?, el punto de partida, desde luego, de una mujer que no le importó romper con muchos amigos, no le importó que fuera criticada, que fuera despreciada en algunas ocasiones. Buen punto de partida para hablar del momento que tenemos que vivir, y tú misma lo has traído perfectamente, ¿no?, a esta conversación. A los jóvenes periodistas, ¿no?, que se ven ahora, bueno, pues inmersos quizá en este planteamiento tan complicado, ¿no?, que tenemos de dar información a través de las redes sociales, que parece que el periodismo no tiene el valor que tenía en la época, por ejemplo, en la que vivió esta mujer, o 20 años atrás o 15 años atrás. Parece que el periodismo está perdiendo cierto valor en favor quizá de las redes sociales, donde se informa, pero no tanto se hace periodismo. ¿Qué futuro nos depara y cuál es el mensaje para las actuales vocaciones periodísticas? Pues ese es otro de los planteamientos de fondo del libro, que de hecho está ficcionado, y la protagonista es una chica que está en crisis de carrera y que está pensando en estudiar periodismo, ¿no? Sí. Y va hablando con su tía de esta filósofa y pensadora. Pero fíjate, el mensaje va no solo para periodistas y para futuros estudiantes de periodismo, sino también para los que consumimos información y para los que de alguna manera ahora, efectivamente, con un móvil en la mano podemos producir información. En ese sentido, este libro es como un grito que intenta decir a cada lector: atrévete a pensar, párate y revisa qué es lo que piensas, con qué criterios abordas normalmente la información, qué sentido crítico tienes, cuáles son tus fuentes, no solo de información de datos, sino cómo procesas esa información, cómo aprendes a pensar. Entonces, en ese sentido también el libro es como una provocación, ¿no? Y por supuesto para los estudiantes que el día de mañana van a ser profesionales, es que no se improvisa. O sea, el buen oficio periodístico no se improvisa. Claro que hay que prepararse, claro que no basta con tener un móvil en la mano o con tener un blog. Hace falta tener educada la mirada, saber detectar qué es importante en la realidad, qué personas encarnan la actualidad, de qué manera uno puede esquivar muchas veces apariencias, de qué manera esquivar muchas veces eso, lo políticamente correcto, lo manido, lo que está ya repetido, retuiteado, y saber mirar con originalidad. Todo eso exige un oficio, como un equipo de fútbol necesita un entrenamiento, ¿no? No salen directamente a un partido, pues es lo mismo. Pues entonces, lo mismo en la profesión, ¿no? En ese sentido, este libro intentaba ser pues como una especie de esquema de hacia dónde pueden ir los tiros y cómo nos podemos replantear, cómo aprender a pensar mejor, cómo aprender a narrar mejor, cómo aprender a preguntarnos sobre la realidad, primero nosotros y luego para transmitírselo a los demás. Teresa, eres doctora en Comunicación Pública también en la Universidad de Navarra, tienes una gran trayectoria, desde luego, y hay otra cuestión, ¿no?, que está siempre sobre la mesa y que tú también la has citado, que es el poder, ¿no?, el poder político a veces, o el intento de controlar los medios de comunicación en nuestro país. ¿Cómo ves esta situación en nuestro país, en las comunidades que conforman nuestro país? Periodismo y poder político. ¿Qué reflexión merece esta dicotomía, ¿no?, estas dos partes de la vida? Pues mira, antes cuando decías una cosa, estaba pensando justo en eso. Decías que Hannah Arendt no le importó perder a sus amigos o ser difamada, censurada. Claro que le importó. O sea, no es que le diera igual. Sí. Lo que pasa es que sabía que prefería pagar ese precio a plegarse a un poder y a hacer de marioneta, ¿no? Entonces, yo pienso que poderes ahora mismo, por supuesto que los hay. O sea, está el poder político, porque no es indiferente. O sea, hemos visto incluso desfilar directores de periódicos, ¿no? O sea, que uno dice, es que te juegas el trabajo, ¿no?
pero luego hay poderes mucho más civilinos, o sea, el poder económico, los intereses comerciales que hay en medios de comunicación, ¿no? El poder de la audiencia, o sea, el que en un momento sea rechazado o no rechazado. Y yo creo que uno de los poderes más invisibles, pero más influyentes, es el de lo políticamente correcto. O sea, todos tenemos como mucho miedo a salirnos de lo que habitualmente está impuesto, de lo que está socialmente admitido. Nos da como reparo pensar por libre y poder expresar algo que en un momento determinado sea contestado, ¿no? Y a mí me parece que ese es el reto, y eso es lo que Hannah Arendt encarna muy bien, en el sentido de que claro que importa ser rechazado, y claro que importa perder amigos, y claro que importa que en un momento determinado pues pagues con tu trabajo el precio de defender la verdad, ¿no? Pero me parece a mí que puesto en una balanza vale mucho más esa honestidad, vale mucho más el fruto que tú cosechas de tu propia entereza, ¿no? y de la propia responsabilidad en el ejercicio del periodismo, que algunos triunfos que a corto plazo lo son, pero que a medio dejan dentro como el sinsabor de no estar haciendo bien tu trabajo, ¿no? ¿Tú crees realmente que en nuestro país va descendiendo la calidad del periodismo, los deseos de mantener la objetividad o un máximo de objetividad posible en los espacios informativos, de análisis? ¿Crees que estamos descendiendo en esta cota o no? Yo creo que no. Yo pienso que hoy como ayer, vamos, hay excelentes profesionales, aunque también es verdad que en todas las épocas pues se generalizan usos, ¿no?, que a lo mejor no son los más deseables, pero hay excelentísimos profesionales de la comunicación, personas que de verdad buscan, personas que de verdad intentan seguir formándose toda su vida para beneficiar así a la audiencia, y lo que pasa es que hay que saberlos encontrar, ¿no? Saberlos encontrar y saberse dejar guiar también por esas personas que de alguna manera están viviendo estas ideas de las que estamos hablando ahora. Bueno, ideas en este mundo punto cero, periodismo o no, sí al periodismo siempre, ¿no? Sí. Teresa Gutiérrez. Y cuanto mejor periodismo, mejor. Mejor, claro que sí. Gutiérrez de Caviedes, muchísimas gracias por gracias acompañarnos, un placer, la verdad. Seguiremos desgranando esta obra, Ser o no periodista en la era punto cero, bueno, pues que viene precedida por la figura de la filósofa y periodista Hannah Arendt, que, bueno, pues luchó desde luego por la verdad, ¿no? Y en momentos muy complicados, como por ejemplo cuando cubrió ese juicio al nazi Eichmann y estuvo en Israel viviendo, documentándose y ofreciendo sus mejores reportajes. Bueno, muchísimas gracias a Teresa. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el análisis de la actualidad política. 3 expertos nos van a acompañar para ver realmente qué va a pasar este fin de semana con la conformación de los ayuntamientos navarros, las diferentes estrategias que plantean los distintos partidos políticos. Lo vemos en breve.